Introducción al estudio del derecho, por el doctor Eduardo García Meínez. Equipo número 8. Capítulo 1. Conceptos de norma y ley natural. La palabra norma suele usarse en dos sentidos, uno amplio y otro estricto. Lato sensu, aplícase a toda regla de comportamiento, obligatoria o no. Stricto sensu, corresponde a la que impone deberes o confiere derechos. Las reglas prácticas cuyo cumplimiento es potestativo se llaman reglas técnicas. A las que tienen carácter obligatoria o son atributivas de facultades les damos el nombre de normas. Estas imponen deberes o conceden derechos, mientras los juicios enunciativos se refieren siempre, como su denominación lo indica, a lo que es. Concepto de ley natural. Entre dos sucesos hay un nexo de causalidad, cuando al presentarse el primero, en las condiciones que la ley enuncia, no puede el segundo dejar de ocurrir. Por lo tanto, ley natural es un juicio que expresa relaciones constantes entre fenómenos. Normas de conducta y leyes naturales. Entre las leyes físicas y las normas de conducta existen las siguientes diferencias. La finalidad de la ley natural es la explicación de relaciones constantes entre fenómenos. El fin de las normas, provocar un comportamiento. Los principios científicos tienen un fin teórico. El de los juicios normativos es de orden práctico. Por ejemplo, la gravitación universal es una realidad. La ley de Newton, su expresión científica. Por la índole de su objeto, las leyes naturales refiérense indefectiblemente a lo que es, en tanto que las normas estatúen lo que debe ser. Las leyes naturales implican la existencia de relaciones necesarias entre los fenómenos. El supuesto filosófico de toda norma es la libertad de los sujetos a quienes obliga. Una ley natural es válida cuando es verdadera, o sea, cuando las relaciones a que su enunciado se refiere ocurren realmente, en la misma forma que éste indica. Concepto del deber. Se ha definido los juicios normativos como reglas de conducta que imponen deberes o conceden derechos. Ahora bien, todo deber es deber de alguien. Obligado es, pues, la persona que debe realizar la conducta ordenada por el precepto. Meínez, citando a Kant, dice que el deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. Teoría kantiana de los imperativos. Los juicios que postulan deberes divídense en categóricos e hipotéticos. Imperativos categóricos son aquellos que mandan una acción por sí misma, como objetivamente necesaria. Hipotéticos, los que prescriben una conducta como medio para el logro de determinado fin. Reglas técnicas e imperativos hipotéticos. Las reglas de conducta expresan una necesidad condicionada cuando indican los medios que es indispensable emplear para la consecución de determinado fin. Estos principios suelen formularse de manera imperativa, mas no son normas, pues no imponen deberes. Según Meínez, es falsa la afirmación de que las artes son imperativas. Los preceptos de orden técnico no estatuyen deberes, simplemente muestran los medios que es necesario poner en práctica para el logro de determinados fines. No son normas, sino enunciaciones hipotéticas. Fines obligatorios y no obligatorios. En el planteamiento y la realización de fines existen tres momentos diversos. El primero es la elección del fin. Tiene lugar cuando la persona, en uso de su libertad, concibe determinado propósito. El segundo corresponde a la selección de los medios. Habiendo varios para la obtención de la finalidad querida, el sujeto puede, también en ejercicio de su albedrío, optar por el que le parezca más conveniente. Y la tercera, la realización de los fines. Prodúcese inexorablemente siendo idóneos los medios.
porque aquellos son efecto consecuencia de estos. Por otra parte, las reglas técnicas indican los medios que es forzoso emplear para conseguir un propósito, mas no prejuzgan si es lícito o ilícito proponerse el fin de que se trate. La técnica exclusivamente se refiere a los procedimientos que permiten realizarlas, sin preocuparse por esclarecer si son buenas o malas. Capítulo 2. Moral y derecho. Unilateralidad de la moral y bilateralidad del derecho. La diferencia esencial entre normas morales y preceptos jurídicos estriba en que las primeras son unilaterales y los segundos bilaterales. La unilateralidad de las reglas éticas se hace consistir en que frente al sujeto, a quien obligan, no hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de sus deberes. Las normas jurídicas son bilaterales, porque imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones. Frente al jurídicamente obligado, encontramos siempre a otra persona, facultada para reclamarle la observancia de lo prescrito. Nunca existe el derecho de reclamar el cumplimiento de una obligación moral. Interioridad y exterioridad. En la interioridad encontramos la moral y en la exterioridad al derecho. A diferencia de la moral, la cual reclama ante todo la rectitud de los propósitos, el derecho limítase a prescribir la ejecución puramente externa de ciertos actos, sin tomar en cuenta el lado subjetivo de la actividad humana. Coercibilidad e incoercibilidad. A la incoercibilidad de la moral suele oponerse la coercibilidad del derecho. El derecho tolera y en ocasiones incluso prescribe el empleo de la fuerza como medio para conseguir la observancia de sus preceptos. Por coercibilidad entendemos la posibilidad de que la norma sea cumplida en forma no espontánea, e incluso en contra de la voluntad del obligado. Autonomía y heteronomía. Autonomía quiere decir autolegislación, reconocimiento espontáneo de un imperativo, creado por la propia conciencia. Heteronomía es sujeción a un querer ajeno, renuncia a la facultad de autodeterminación normativa. Los preceptos morales son autónomos, porque tienen su fuente en la voluntad de quienes deben acatarlos. Las normas del derecho son, por el contrario, heterónomas, ya que su origen no está en el albedrío de los particulares, sino en la voluntad de un sujeto diferente. Capítulo 4. Principales acepciones de la palabra derecho. Derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho, en su sentido objetivo, es un conjunto de normas. Trátase de preceptos imperativos atributivos, es decir, de reglas que además de imponer deberes, conceden facultades. El derecho subjetivo es una función del objetivo. Esta es la norma que permite o prohíbe, aquel el permiso derivado de la norma. El derecho subjetivo no se concibe fuera del objetivo, pues siendo la posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo, supone lógicamente la existencia de la norma que imprime a la conducta facultada el sello positivo de la licitud. Derecho vigente y derecho positivo. Llamamos orden jurídico vigente al conjunto de normas imperativo-atributivas, que en una cierta época y un país determinado, la autoridad política declara obligatorias. El derecho vigente está integrado tanto por las reglas de origen consuetudinario que el poder público reconoce, como por los preceptos que formula. Derecho vigente y derecho positivo suelen ser empleados como sinónimos. No todo derecho vigente es positivo, ni todo derecho positivo es vigente. La vigencia es atributo puramente formal, el sello que el Estado imprime a las reglas jurídicas consuetudinarias, jurisprudenciales o legislativas sancionadas por él. La positividad es un hecho que estriba en la observancia de cualquier precepto, vigente o no vigente. La costumbre no acepta por la autoridad política es derecho positivo, pero carece de validez formal. Derecho positivo y derecho natural. Derecho natural suele darse esta denominación a un orden intrínsecamente justo, que existe al lado o por encima del positivo. De acuerdo con los defensores del positivismo jurídico, solo existe el derecho que efectivamente se cumple
en una determinada sociedad y una cierta época. La diferencia se hace consistir en el distinto fundamento de su validez. El natural vale por sí mismo, en cuanto intrínsecamente justo. El positivo es caracterizado atendido a su valor formal, sin tomar en consideración la justicia o injusticia de su contenido. Los términos menos equívocos son los de derecho intrínsecamente válido, derecho formalmente válido y derecho positivo para el intrínseco, formal o socialmente válido. Si combinamos los tres conceptos, descubriremos 7 posibilidades diferentes. Derecho formalmente válido, sin positividad ni valor intrínseco. Derecho intrínsecamente valioso, dotado además de vigencia o validez formal, pero carente de positividad. Derecho intrínsecamente válido, no reconocido por la autoridad política y desprovista de eficacia. Derecho formalmente válido, sin valor intrínseco pero provisto de facticidad. Derecho positivo, formal e intrínsecamente válido. Derecho intrínsecamente válido, positivo pero sin validez formal. Y derecho positivo, consuetudinario, sin vigencia formal ni validez intrínseca.